Un pueblo como muchos. Pero no todo en el pasado de Sebastián son pesadillas, angustias o rememoraciones abracadabrantes. A veces sueña con su propio pueblo, lo silencioso y encalado como un retablo de huesos, colgado en medio del cerro Guamanorque. Mocho ve su sol alegre, rotundo, campaneando en medio del cielo. En tanto sus pobladores siembran maíz, ayudándose unos a otros y cantando. Observó cómo ramonean las vacas, cómo galopan los cabrillos sobre los lomeríos adustos e interminables del pueblo. Más arriba, en las punas del Pocohuanca, correteaban las alpacas, compitiendo como el viento, y su propia vida sabe a silencio, a tiempo recién inaugurado, a pequeñas leyendas con sus manos de clavicordio, a cuentos silenciosos como los pacáis, chirimoyas, lúcumas de sus valles. Unos dicen que Pocohuanca quiere decir tierra roja, otros afirman que significa madurez divina. Lo cierto es que en Pocohuanca hasta la muerte luce la terquedad de los recuerdos, que de tarde en tarde se agitan como hojas de árboles añosos. Los habitantes de Pocohuanca son mestizos, hablan quechua y castellano. Su fiesta jubilar es el 1 de mayo, día en que se festeja a San Felipe, patrono del pueblo. ¿Cómo llegó este santo a Pocohuanca y por qué se festeja esa fecha? Esa es una historia que ocurrió hace muchos años, donde comienza la gloria y donde la pena termina. Dicen las historias de aquellos tiempos que en Pocohuanca vivían poquísimas familias dedicadas a buscar oro, oficio heredado de los españoles, pero la mayoría criaban ganado vacuno. Sucedió que una tarde a don Pablo Guaigua se le extravió una de sus vacas, a la que llamaba la manchada, por las máculas de negro lustroso que salpicaban su cuerpo, pero sobre todo porque tenía una forma muy especial de mugir, como si se estuviera despidiéndose del mundo con cada bramido. El dueño buscó a su vaca por todas las quebradas. Al no encontrarla, supuso que algún abijeo lo había robado. Consultó con los Altomisayo de Guaraipata. Él mismo echó coca, y estas, hasta en 3 oportunidades, le indicaron que se encontraba en una pampa rodeada de árboles. Pablo interpretó el mensaje y llegó a la conclusión que el único lugar con esas características era Tastapampa, llanura rebajada aplanada, la cual se hallaba a un día de valle en dirección a donde se ocultaba el sol, hacia Sabaino. Para llegar era necesario ladear la quebrada de Parca, subir hasta Patarío y atravesar una meseta ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, llamada también Cargadera Pampa. Para llegar hasta allí se bordean 3 lagunas, cuyas aguas negras se tornaban cristalinas cuando se les removía. Al terminar la meseta, el camino serpenteaba hasta llegar a un descansillo rodeado de árboles nativos de la variedad Fasta. Por ello ese lugar era conocido como Tastapampa. Precisamente cuando Pablo Guaigua cruzaba la pampa, vio un hombre que caminaba deprisa en la misma dirección que él. Lo alcanzaré para preguntarle por mi vaca, pensó. Encontrarse con alguien en esas soledades era como hallar un oasis en medio del desierto. Guaigua apretó el paso y se puso a trotar tras el desconocido, pero cuando le faltaban centímetros para alcanzarlo, el desconocido desapareció en un santiamén. ¿No será una ilusión?, pensó Guaigua, con el asombro dibujado en su rostro. En esos lugares era común escuchar o ver cosas extrañas, ya sea por efectos de la fatiga, el viento, el frío o el silencio, que avivan la imaginación de los caminantes, creándoles sensaciones visuales o auditivas muy raras. Los lugareños lo sabían, y como para combatirlas consumían coca, cañazo y cigarro, sin los cuales nadie se atrevía a viajar por esas punas. Pablo buscó con la vista en diversas direcciones,
pero el hombre se había hecho humo. Descansaré bajo este árbol hasta reponerme, pensó Pablo. Así lo hizo. Se sentó al pie de la asta más gruesa y grande, se puso a chachar un poco de coca. Cuando masticaba, presintió que alguien lo observaba desde lo alto. Levantó la mirada a las ramas más cercanas y allí se erguía un hombre semidesnudo, de pequeña estatura, tez blanca, cabellos largos, pero con un rostro que reverberaba como la plata o el oro, después de bañarse en azogue. Pablo sintió que le bajaba un sudor frío por la espalda. Se quedó con la boca abierta y los ojos desorbitados por varios minutos. Mucho tiempo más hubiese permanecido en ese estado, si es que una de las hojas de coca que masticaba no se lo hubiese atragantado, impidiéndole la respiración. Tosió hasta expectorar la hoja. Volvió a mirar a las ramas y el personaje seguía allí inmóvil, pero esta vez le pareció acompañado de dos mujeres muy hermosas que parecían sus hijas. Dios mío, no podía ser. Del cuerpo del hombre le colgaban frutas y dulces de toda clase. Una vez recuperado del susto, tomó valor y subió al árbol para palpar los pies del hombre que lo miraba. Las yemas de sus dedos sintieron un yeso helado, fino, terso como la piel de un niño. Miró detenidamente el rostro del hombre y por mucho que quiso desentrañar quién era, no pudo determinar de quién se trataba. Con toda seguridad estaba frente a un santo. Pablo no supo qué hacer. Intentó levantar el vilo, pero fue imposible. La imagen pesaba más que todas sus fuerzas. Lo cubriré con ramas para que nadie pueda encontrarlo, pensó Pablo, sacando de su alfarja una huasca y amarró la estatua a la rama más gruesa. Luego lo camufló con hojas del mismo árbol y con hierbas de retama. Antes de emprender el camino de retorno, vio que el santo estaba perfectamente oculto entre las ramas de los árboles. Casi a marcha forzada, llegó a su pueblo al mediodía. Inmediatamente comunicó al presidente de la comunidad sobre su hallazgo milagroso. Este convocó a una asamblea. En ella, Pablo informó lo que le había sucedido día antes. Nadie dudó de su palabra, puesto que se caracterizaba por su seriedad y responsabilidad en cada uno de sus actos. A mediodía partieron desde la plaza de Pocohuanca unos 50 hombres, dispuestos a cargar sobre sus hombros al aparecido. La noche no fue obstáculo para su determinación, ya que portaban antorchas fabricadas con trenzados de enigua. Llegaron a medianoche a Tastapampa. La imagen estaba en el sitio donde la había escondido Pablo. Encendieron una fogata y esperaron el amanecer. Al rayar el alba, improvisaron un anda sobre el cual colocaron al santo. Alguien exclamó arrobado: «¡Es San Felipe Apóstol!». Nadie dijo lo contrario, más bien conforme avanzaban, todos fueron confirmando que era San Felipe Apóstol, cuya fiesta se celebraba el 1 de mayo. Al llegar al pueblo, la gente los esperaba con gran alboroto. La multitud decidió, por unanimidad, declarar a San Felipe Apóstol patrón del pueblo y establecer el 1 de mayo como fiesta patronal. Los pobladores del distrito de Sabaino, a 6 leguas de Pocohuanca, al enterarse de la aparición del santo en su jurisdicción, decidieron marchar a Pocohuanca a rescatar a San Felipe, puesto que era de antiguo conocido que la divina providencia les había destinado ese santo a ellos. La decisión de los pocohuanquinos fue determinante. El santo no saldría del pueblo por nada. Es más, se atrincheraron en las calles de la plaza del pueblo y juraron que antes morirían que permitir que les arrebataran el santo. Fue tal la decisión que los sabaininos tuvieron que resignarse a retornar sin el santo sobre los hombros. Para los pobladores de Pocohuanca, San Felipe no solo es su patrono, también es protector de sus ganados. El día de la fiesta que se celebraba misa. Es el único día del año en que el pueblo cuenta con la presencia de un sacerdote. Terminada la misa, el santo sale en procesión por las calles principales, hasta llegar al cerro de la despedida, que no se sabe por qué el pueblo denomina
Guañuñan, donde muere el viento. El santo es ataviado con pedazos de charqui, papas, quesos, maíz, como cananas a la bandolera. El peso de esos productos hace que jamás falte comida en el pueblo y que el santo se bambolee durante toda la procesión. Una vez que el santo retorna a la iglesia, comienza la otra fiesta. Los cargullo, hombre y mujer, sujetan por las alas un enorme cóndor, atrapado especialmente para esa ocasión. Generalmente lo hacen recorrer por las vías más transitadas, acompañado de la banda de músicos y la multitud. En una ocasión, el carcuyot marino, Cayalli, y su mujer trajeron 2 danzas de Antilla, tierra de danzantes. Lo que ocurrió en esa fiesta es recordado y comentado incluso hasta el día de hoy. Los danzas, Yalo y Quintín, habían calentado el cuerpo durante toda la noche con el más claro aguardiente de caña, para demostrar en riguroso contrapunto lo misterioso de sus piruetas. La primera prueba lo hizo Yalo, quien traspasó su oveja con una aguja gruesa que comúnmente se utiliza para coser costales. Luego, mediante un pabilo, ató un arpa a la aguja y dio más de una vuelta alrededor de la plaza, arrastrando la enorme caja de madera del arpa. Todo un asombro para los lugareños. Quintín le respondió con algo parecido. Para ello insertó el violín de uno de los músicos a una aguja, con la que atravesó su lengua, danzando con el violín colgado de su lengua. Yalo, por su parte, pidió al público un huevo fresco, lo colocó cuidadosamente en el suelo, luego lo cubrió con su montera. Tras danzar a su alrededor por espacio de 1 hora, invitó a Quintín a que se retirara a su montadera. Este lo hizo con tal impulso que se cayó de espaldas al suelo. No se supo si tal cosa sucedió por lo pesado del sombrero o porque en lugar del huevo había un pollo como de 1 mes de nacido. Quintín, por su parte, saltó al ruedo haciendo sonar sus enormes tijeras de hierro. Se paró sobre la punta de uno de sus pies e hizo varias piruetas en espiral hasta llegar al suelo. Luego exclamó: Tráeme un copo de lana de oveja. Al punto, alguien le alcanzó un manojo de lo solicitado. Quintín hizo la misma operación que Yalo. Mostró el manojo de lana y lo colocó luego en su axila izquierda. Comenzó a danzar. Dio hasta 3 saltos mortales. Se paró en una mano girando todo el cuerpo a una velocidad increíble. Así estuvo danzando por espacio de 2 horas, deleitando y asombrando al público con sus inverosímiles saltos. De súbito se paró y descolgó del brazo izquierdo una ovejita blanca y hermosa que balaba sin cesar. Los pocohuanquinos quedaron atónitos gritando: Quintín, Quintín, Supayayán, Canqui, Quintín, Quintín, eres el diablo. Pero en medio de la fiesta, los mayordomos descuidaron atender a los danzas. Estos hicieron un alto en medio de sus acrobacias. Yalo asó al pollo que había criado debajo de su sombrero. Quintín hizo un sabroso asado de la ovejita. Con eso armaron una formidable cena hasta que invitaron a quienes los habían aplaudido durante las pruebas de ese día.